Muy bienvenidos. Mi nombre es Virginia Spinelli Fernández de Consultora BSF. En esta oportunidad vamos a compartir sobre bases de la grafología. Tú puedes descubrir tu personalidad o la de otra persona a través del análisis de la escritura. Estas nociones básicas sobre grafología están pensadas para que entendamos todos. Tú puedes descubrir entonces qué dice una escritura con respecto a quien la escribió. Yo siempre digo que la escritura es un gesto más de la persona. Por lo tanto, una ciencia natural demostrable es que si encontramos a través justamente de este análisis una virtud o, por ejemplo, un defecto, esto también se tiene que ver en otra realidad de la persona. Un consejo es que si tú te presentas a una entrevista con un grafólogo, pases por tu autoconciencia todo lo que te dice. A ver si coincides con eso. Para un grafólogo, a la vez, tener una escritura en manos es como ponernos un caracol al oído que nos va a estar informando sobre la inmensidad de ese mar, que entonces figurativamente este caracol sería la plana escritural y el mar toda la persona. Cuando hablamos de escrituras, tenemos que entender que estamos hablando de personas. Estas letras reflejan su personalidad, su modo de ser. Tenemos que entender la variación entonces que hay con los distintos caracteres. Ahora, si encontramos un aspecto genuino, real, visible, que lo podemos definir como un trazo, como un rasgo, le podemos encontrar asimismo el significado a través de la grafología. Pero tenemos que apreciar que este significado que encontramos a ese trazo es en esa persona y en conjunto con otros. Si no, podemos decir que si todas las personas que tienen tal o cual rasgo son iguales, podemos afirmar que, por ejemplo, todas las personas pelirrojas son de tal o cual forma. Asimismo, ¿hay dos iguales? Podemos comprobar que así como hermanos gemelos o mellizos tienen alguna característica que los distingue, lo mismo sucede con la letra. Somos personas únicas, individuales, por lo tanto, la letra, nuestro reflejo interior, así también lo es. Ahora pensemos, ¿nosotros mismos somos siempre iguales? Hay formas que siempre se mantienen y hay cosas que pueden cambiar. Un día nos podemos levantar, como se dice en la Argentina, con la pata izquierda y podemos creer que nos va a salir todo mal. Otro día estamos de buen humor y nuestra actitud frente a la vida es otra. Pero somos nosotros. Un día estoy de una manera, otro día estoy con otra variable, pero la personalidad justamente yace en lo que se mantiene. Y el carácter son justamente estas características que son superficiales. Asimismo, voy a hacer otro planteo. ¿Soy igual dentro y fuera? ¿Cuántas veces ponemos cara bonita, ponemos la sonrisa perfecta
y por ahí la persona que está delante está de alguna manera expresando cosas de las cuales no estoy del todo de acuerdo. Asimismo, a veces me puedo encontrar, por ejemplo, frente a una situación con un jefe que no me queda otra que escuchar y hacer lo que me pide. Es decir, muchas veces nuestro exterior creemos que no refleja lo que sí nuestro interior, pero en la letra se ve. No hay máscara que lo pueda ocultar. La escritura tenemos que hacer la salvedad que nos está hablando de un presente. Si en este momento tú agarras una hoja, una plana y decides escribir, cuando terminas en el instante es ese presente estampado. Una comparativa es como si nos servimos una taza de café. La tomamos, ¿sí? Y esa taza con esa sustancia fue un presente. Yo la puedo volver a llenar, como si comparativamente agarro otra hoja en blanco y la vuelvo a escriturar. Un consejo es, si tú vas a una entrevista con un grafólogo, por más que éticamente y deontológicamente te pida una plana escritural, un cuerpo de escritura, llévale cuantas más escrituras tengas, sea de ti u de otra persona. Cuando hablamos de escritura, estamos hablando en una generalidad. Pueden ser garabatos, dibujos, letras, firmas, inclusive podemos hablar de otros alfabetos. Cuando nos encontramos entonces al estudio, tenemos que tener conciencia de que lo que vemos, si no tenemos comparativa en otro rango temporal de la persona, por ejemplo, teniendo escrituras de su infancia y de la adolescencia, cuando nos llega la escritura a analizar en la adultez, podemos hacer la historia gráfica, entonces, de esa individualidad, pero si solo tenemos un texto, nos tenemos que acoplar a eso, ¿sí? Es decir, las cosas que se repitan en ese texto, podemos tener la confirmación que da a la personalidad de ese ser. Si es algo que se da solo en una parte o muy pocas veces, simplemente lo vemos, pero no podemos afirmar que sea de su personalidad. Así tenemos que entender que un rasgo gráfico sumado a otro constituye la escritura de la persona. Esa escritura, habíamos dicho, es el reflejo de su personalidad. De esta manera, viendo cada detalle, vamos armando y formando una unidad de la personalidad gráfica. Es como armar un rompecabezas. Asimismo, hay que tener en cuenta el espacio. Cuando estamos con otras personas, quizás no nos comportemos de la misma manera o asimismo tenga que ver de acuerdo al evento. Cuando estamos con otras personas pueden suceder como si fueran ilusiones ópticas de una fotografía, que vemos cosas que no son o quizás nos mostremos nosotros de una manera que no somos, ¿sí? Ahora, gráficamente, el grafólogo, como vemos en la imagen, tiene una mirada más alta, ¿sí? Nos va a ver como desde las alturas, como si pusiéramos un dron, cómo es nuestro comportamiento. Entonces, de acuerdo a nuestra personalidad cuando estamos solos o cómo nos desarrollamos
cuando estamos en compañía, vamos formando más aspectos de esa persona o de nosotros mismos. Cuando llegamos a un lugar, empieza nuestro comportamiento. Hay personas que, por ejemplo, llegan a un espacio y enseguida encuentran a sus conocidos y van de la cabeza a saludarlos y se quedan todo el tiempo con ellos. Hay personas que llegan, por ejemplo, a una fiesta, miran, dan las vueltas, comparten nuevas experiencias con personas que quizás no conozcan, presentándose. Hay personas que pueda suceder que llegan a un evento y se quedan ahí, al ladito de la puerta, hasta que alguien no los venga a buscar, ahí están. Y hay personas que llegan y enseguida pasan por todos los lugares, están con todas las personas y así continúan durante toda la jornada. De esta manera es la proyección de nuestra escritura en una hoja en blanco, donde la hoja en blanco entonces es el espacio y la escritura nuestro comportamiento. Hay generalidades que podemos ver en escrituras justamente que nos pueden dar un indicativo de la personalidad de esa persona. Cuando, por ejemplo, la escritura está hacia arriba, nos habla de optimismo. Observa a una persona que tú creas que es alegre y si tienes la oportunidad, ve la letra también. A ver entonces si estás de acuerdo conmigo. Cuando una escritura al contrario, como la mano para abajo justamente está para abajo, nos habla de pesimismo. Una persona que puede ser que se queje mucho, que esté pendiente todo el día de las noticias negativas de los noticieros, que hable mal, que le encuentre a todo su punto negro. Una escritura grande nos va a hablar de superioridad. Una persona que cree que mira a los demás hacia abajo. Más o menos como lo vemos en este bosquejo, un gatito que se ve en el espejo como un gran león. La escritura pequeña nos puede hablar de un sentimiento de inferioridad, una sensibilidad muy grande. También puede ser que se dé en personas muy inteligentes. Una escritura angulosa habla de agresión. Allí donde veamos picos, muchos ángulos, es como si una persona sacara espada y cuchillos por su boca y todo su actuar. Una escritura redonda nos habla de amabilidad, una persona con un gran don de gente y asimismo muy maternal. La escritura simple nos habla de transparencia. Es aquella que tiene lo justo y necesario, a la vez es muy prolija. Una escritura con muchos adornos nos habla de vanidad, una persona que se cree un rey, una reina, pero asimismo siempre quiere llamar la atención. Quizás podemos observar que sea una persona que se ponga muchos complementos, muchos accesorios, que donde haga algún ademán están haciendo ruido. Puede ser que se ponga sombreros con muchas flores, puede ser que se ponga una camisa con flores y un moño o una corbata a la vez muy extravagante. Observa características de una persona así, observa también su letra. Seguramente todos esos ademanes y complementos también en la grafía se darán. Una escritura recta nos habla de una persona que está o busca el equilibrio. Es aquella escritura cuyos ejes centrales podrían acercarse a los 90 grados. Una escritura fuerte nos habla de mucha presión, de fortaleza.
Cuando es en demasía podemos observar surcos incluso en la hoja y hay casos también que se encuentran en algunas partes del trazado microperforaciones, justamente por estos detalles de dar toda la fuerza a esa escritura. Al contrario, una escritura débil nos habla de debilidad. Son aquellas que casi no están entintadas. Tenemos que tener en cuenta que puede ser también un síntoma de apariencia de enfermedad. Una escritura ligada es una persona que busca la unión, que está bien con los demás y que a la vez es extrovertida dentro de un punto de darse, ¿sí? Y a la vez poder recibir de los demás. Es aquella cuyo el levante del elemento escritor solo se da, por ejemplo, luego de una mayúscula o para poner puntos de puntuación. Observemos que hay personas o estudiantes que, de acuerdo a la educación, sea a través de su familia, de sus docentes, adquieren también hábitos de eso. Es decir, no solo que la letra refleja lo que ya traemos de antes, sino que a la vez está la capacidad de reproducir lo que nos enseñaron. Cuando llegamos adultos, nuestra personalidad gráfica entonces va a tener estas dos caras de la moneda, lo que refleja nuestro interior y a la vez las raíces de donde venimos. Agradezcamos, de mi parte agradezco a todos quienes me formaron, sean familiares y maestros, que permitieron que hoy esté acá y de alguna manera también los invito a poner en práctica la escritura. Hagamos, ¿sí?, de la escritura, sea manuscrita o imprenta, un pequeño hábito de cada día y que sea también un motivo de compartir. Muchas gracias, hasta nuestro próximo encuentro. Si tú tienes alguna consulta, con gusto en alguna oportunidad será replicada.